¿Qué harías si, después de una invasión devastadora, el futuro de tu civilización estuviera en riesgo? Esta es la historia de los casitas, un pueblo seminomádico que, tras la caída de Babilonia a manos de los hititas en 1595 a.C., resurgió de las cenizas y transformó la ciudad en una de las potencias más duraderas de la antigua Mesopotamia. El saqueo de Babilonia por el rey hitita Mursili primero marcó el fin de la era amorrea y el comienzo de un periodo de inestabilidad política en la región. Sin embargo, en medio de este caos, los casitas, originarios de las montañas Zagros en el actual noroeste de Irán, vieron una oportunidad. Aprovecharon el vacío de poder dejado por la retirada de los hititas y en cuestión de décadas tomaron el control de Babilonia, estableciendo su dinastía, que perduraría por más de 450 años. A pesar de ser considerados por los babilonios como rudos nómadas, los casitas demostraron una sorprendente capacidad de adaptación e integración. Aunque no hablaban acadio, el idioma de Babilonia, adoptaron rápidamente sus instituciones religiosas y la escritura cuneiforme, preservando la herencia cultural del antiguo reino de Hammurabi. Además, sus contribuciones lingüísticas en términos de caballos y carros de guerra evidencian su experiencia en estos campos. De hecho, un intercambio entre el rey casita Kadoshman Enlil II y el rey hitita Hattusili III menciona la abundancia de caballos en Babilonia, lo que subraya la importancia de esta civilización en la evolución militar y comercial de la región. El término casita proviene del acadio Kashu, y su propio nombre para la tierra que gobernaban era Galsu. Durante el periodo de Hammurabi, ya se les mencionaba en documentos como trabajadores agrícolas y mercenarios en ciudades como Sipar, Ur y la misma Babilonia. No obstante, fue con la caída de la primera dinastía babilónica que los casitas comenzaron a ganar influencia, ayudados por la inestabilidad política provocada por la invasión hitita. Poco a poco, sus poderosas familias y clanes lograron posicionarse estratégicamente, hasta llegar al control completo de Babilonia hacia el año 1570 a.C. Uno de los eventos más simbólicos de este ascenso al poder fue la devolución de la estatua de Marduk al templo de Esagila por el rey Agum Kakrime. Este acto no solo consolidó su legitimidad, sino que también restauró la conexión espiritual de Babilonia con su dios protector, reafirmando su autoridad en la región. Bajo los casitas, Babilonia no solo se recuperó, sino que también floreció. A lo largo de los siglos, los casitas transformaron la ciudad en un próspero centro cultural durante la Edad de Bronce tardía, manteniendo la estabilidad política y preservando las tradiciones babilónicas, lo que dejó un legado perdurable que aún resuena en la historia de Mesopotamia. El siglo XV a.C. marcó un período crucial en la historia de la dinastía casita, cuando comenzaron a consolidar su dominio sobre toda Babilonia, extendiendo su influencia más allá de sus territorios iniciales. Tras la muerte de Hammurabi, la primera dinastía de Babilonia perdió progresivamente el control sobre gran parte de Mesopotamia, especialmente en el sur. Este vacío de poder permitió el surgimiento de una nueva fuerza, la primera dinastía del país del mar, Sealand, que probablemente gobernó desde el Golfo Pérsico hasta la ciudad santa de Nippur. Durante varios siglos, Babilonia quedó dividida en dos regiones principales, una fragmentación que marcó la política de la región en ese periodo. Hacia 1475 a.C., el rey casita Castilias III lideró una conquista decisiva contra la dinastía del país del mar. Según el texto babilónico conocido como Crónica 40, este evento puso fin al reinado del último monarca del país del mar, Illacamil, quien huyó al reino de Elam tras ser derrotado. La crónica detalla cómo Castilias III reunió a su ejército, marchó hacia el país del mar y no solo sometió a su población, sino que también asumió el gobierno de la región, unificando nuevamente Sumer y Akkad bajo el control casita. Este logro marcó el inicio de un periodo de gobierno ininterrumpido que duraría aproximadamente 300 años,
consolidando el poder de los casitas como la dinastía más longeva de la historia de la antigua Mesopotamia, con un total de cerca de 450 años en el poder. En torno al año 1415 a.C., las fuentes históricas sobre los casitas comienzan a ser más abundantes y detalladas, especialmente durante el reinado de Kara-Indash, uno de los monarcas más destacados de este periodo. Kara-Indash es recordado por su devoción a las tradiciones religiosas y culturales de Mesopotamia, como lo demuestra su restauración del templo de Inanna en Uruk. En este templo se halló un ladrillo con una inscripción en sumerio, un gesto que subrayó el respeto del rey por las antiguas costumbres y lenguas de la región. La inscripción, además, enumeraba los títulos de Kara-Indash: rey de Babilonia, rey de Sumer y Akkad, y rey de los casitas. Durante este periodo, el término Karduniash comenzó a usarse para referirse a la Babilonia gobernada por los casitas. Este nombre aparece frecuentemente en documentos, tratados y cartas de la época, incluyendo el Tratado de Babilonia con Asiria y las célebres cartas de Amarna. Estas últimas proporcionan información valiosa sobre las relaciones diplomáticas de los casitas con otras potencias del antiguo Cercano Oriente, destacando su papel como mediadores y actores clave en la política internacional de la región. La unificación de Babilonia bajo los casitas no solo marcó un momento de estabilidad política, sino también de continuidad cultural. Los casitas supieron equilibrar su identidad nómada y guerrera con las tradiciones sedentarias y sofisticadas de Mesopotamia, demostrando su capacidad de adaptarse y prosperar en un contexto culturalmente diverso y altamente competitivo. Durante el siglo XIV a.C., los reyes casitas conocidos como Kurigalzu, cuyo nombre significa pastor de los castillos, tuvieron dos monarcas registrados. El primer reinado de Kurigalzu es difícil de fechar con precisión, pero se estima que ocurrió alrededor de la década de 1390 a.C. El segundo reinado de Kurigalzu, considerado como el más documentado, tuvo lugar entre 1332 y 1308 a.C. Ambos monarcas aparecen en numerosas inscripciones provenientes de diversas ciudades como Babilonia, Kish, Sipar, Nippur, Adabi, Isin y Ur. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos creen que las inscripciones de este periodo fueron encargadas principalmente por Kurigalzu I. Estas inscripciones, aunque comunes, presentan un desafío para los historiadores, ya que generalmente solo mencionan el nombre Kurigalzu, sin especificar cuál de los dos reyes fue el responsable de la obra ni dar una fecha precisa. Este detalle ha dificultado la tarea de atribuir con certeza la autoría de las inscripciones a uno u otro rey. Kurigalzu I es especialmente recordado por la creación de una nueva residencia real casita, Dur-Kurigalzu, ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Babilonia. Esta ciudad se convirtió en la nueva capital real de los casitas y en un importante centro administrativo, albergando palacios reales, edificios administrativos y templos. Dur-Kurigalzu no solo fue un símbolo del poder casita, sino que también representó una revalorización de las tradiciones y la arquitectura mesopotámica. Uno de los elementos más destacables de la ciudad fue su gran zigurat, un monumento religioso imponente, junto con los templos dedicados principalmente a Enlil, el dios patrón de la ciudad de Nippur, un punto central en la religión mesopotámica. La creación de Dur-Kurigalzu y el impulso a la construcción de importantes edificios religiosos y administrativos reflejan el poder y la estabilidad que los reyes casitas consiguieron alcanzar en este periodo, consolidando su dominio en toda Babilonia y restableciendo el legado cultural de la región. El Imperio Mitanni surgió como una nueva potencia en el norte de Siria y el sur de Anatolia, poco después de que los hititas se retiraran de Babilonia. Los Mitanni se enfocaron en la creación de un imperio que abarcaba el centro-sur de Anatolia, el norte de Siria, el Levante y las ciudades cananeas a lo largo del Mediterráneo oriental.
En su expansión, los Mitanni buscaron consolidar su influencia sobre estas regiones, estableciendo un poder que rivalizaba con el de otras civilizaciones contemporáneas. Al este de los Mitanni se encontraba lo que más tarde sería conocida como Asiria, una región dominada por pequeños y débiles reyes, principalmente los de la ciudad de Ashur, quienes se vieron obligados a pagar tributo y servir como vasallos de los reyes Mitanni. A pesar de su posición subordinada, la relación entre Asiria y Mitanni fue tensa y conflictiva. Los Mitanni, molestos por la creciente influencia de los asirios, lanzaron una campaña militar contra ellos en la mitad del siglo XV a.C., saqueando la ciudad sagrada de Ashur. Las razones exactas de este conflicto no están claras, pero la guerra resultó en una victoria Mitanni, aunque temporal. Sin embargo, la prosperidad del imperio Mitanni no duró mucho tiempo. A medida que los Mitanni se enfrentaron a las incursiones de los hititas y a otros conflictos internos, su imperio comenzó a declinar. Aprovechando la debilidad de los Mitanni, los asirios restablecieron su independencia y con el tiempo comenzaron a llevar a cabo expediciones expansionistas, buscando recuperar el control de sus territorios y eventualmente ampliar su influencia. A pesar de los conflictos y rivalidades entre los Mitanni y los asirios, los reinos de Babilonia, Cardunilla y Asiria compartían varios intereses comunes, especialmente en el ámbito comercial, debido a su proximidad geográfica. Estas relaciones estrechas llevaron a la formación de alianzas matrimoniales entre las dos potencias. Un ejemplo de esto es el matrimonio entre el rey asirio Ashur-nirari I y la hija del rey casita de Babilonia, Burnaburiash II. La hija de Ashur-nirari, Mubalitat-Serua, fue casada con Burnaburiash II, y de esta unión nació Kara-Hardash, quien ascendió al trono de Babilonia en 1333 a.C. El reinado de Kara-Hardash, sin embargo, fue breve y trágico. Apenas un año después de ascender al trono, Kara-Hardash fue asesinado por sus propias tropas en una rebelión. Ante la muerte de su nieto, el rey Ashur-nirari I de Asiria quedó profundamente enfadado y decidió intervenir directamente en los asuntos babilonios, lo que marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Asiria y Babilonia. Un documento conocido como la Historia Sincrónica describe una serie de eventos en los que las tropas casitas se rebelaron contra Kara-Jarbe, el rey de Cardunillas, Babilonia, quien era hijo de Mubaylit-Sera, la hija de Usur-Ana-Marduk. Kara-Jarbe fue asesinado y en su lugar los rebeldes casitas nombraron a Nasebu-Gos, un hombre sin ascendencia conocida, como nuevo rey. Este evento refleja la tensión interna en Babilonia y la inestabilidad en el reinado de los casitas. Para vengar la muerte de su nieto, Usur-Ana-Marduk, el primer rey de la dinastía, marchó hacia Cardunillas. Allí, derrotó a Nasebu-Gos, lo mató y puso en el trono a Kurigalzu el joven, hijo de Burnaburiash II, quien también era hermano de Kara-Jarbe. Kurigalzu el joven, conocido también como Kurigalzu II, fue elegido por Usur-Ana-Marduk para asumir el trono de Babilonia. Su ascenso marcó un momento crucial, ya que su reinado abriría una de las etapas mejor documentadas de la historia de los casitas. La versión babilónica de estos eventos coincide en lo general con la historia sincrónica, pero presenta algunas inconsistencias, lo que sugiere que la versión babilónica podría haber sido modificada para resaltar los méritos de los monarcas casitas y dar una mayor legitimidad a su ascenso. Sin embargo, ambas versiones coinciden en que Kurigalzu II fue el rey designado para restaurar el orden y continuar la dinastía, uniendo a Babilonia bajo su mando. Durante el reinado de Kurigalzu II, las relaciones entre Babilonia y Asiria se volvieron cada vez más tensas. A lo largo de este periodo, comenzaron a producirse frecuentes enfrentamientos fronterizos entre los dos reinos, aunque ninguno de los dos logró obtener una ventaja decisiva. Estos choques reflejaron una creciente competencia por el control de las rutas comerciales y la influencia en la región, aunque por un tiempo ambos reinos se mantuvieron relativamente equilibrados.
Sin embargo, para el siglo XIII a.C., Asiria emergió como la potencia dominante. La anexión de los territorios del ahora extinto Imperio Mitanni por parte de Asiria le permitió a los asirios consolidar su poder y aumentar su influencia. Un rey asirio ambicioso, Adad-nirari I, quien gobernó entre 1290 y 1269 a.C., dirigió su mirada hacia el sur, hacia Babilonia, y atacó al rey casita Castilias IV. Las razones detrás de este ataque no están completamente claras, pero algunos historiadores sugieren que Castilias IV aprovechó el conflicto entre los asirios y los hititas para tomar territorios asirios en su frontera norte. Este acto de expansión y desafío de Asiria hacia Babilonia marcó el inicio de un período de confrontación directa entre ambos imperios. La epopeya de Tukulti-Ninurta describe la guerra contra los casitas en términos morales, argumentando que el conflicto comenzó debido a que Castilias, el rey casita, rompió un juramento ante el dios solar Shamash, lo que probablemente se refería a un tratado entre los dos grandes reinos, Asiria y Babilonia. La epopeya relata cómo Tukulti-Ninurta, el rey asirio, mostró inicialmente buena voluntad hacia Castilias, pero este último continuó comportándose con arrogancia y sin remordimientos, lo que llevó a Tukulti-Ninurta a invadir Babilonia para corregir lo que consideraba una gran injusticia. Según la epopeya, Tukulti-Ninurta derrotó al ejército de Castilias en una batalla decisiva, capturó al rey casita y lo presentó como prisionero ante el dios Ashur, lo que permitió a Tukulti-Ninurta proclamarse señor de Sumer y Akkad. Este evento fue narrado como una victoria decisiva, donde la supremacía de Asiria sobre Babilonia se consolidó, marcando un punto culminante en la expansión imperial asiria. No obstante, la versión babilónica de los hechos, tal como se registra en la Crónica Babilónica 45, presenta una visión mucho más violenta y destructiva del conflicto. Según esta crónica, Tukulti-Ninurta no solo derrotó a Babilonia en la batalla, sino que destruyó sus murallas, masacró a muchos de sus habitantes, saqueó el templo de Esagila, uno de los centros religiosos más importantes de Babilonia, y además se llevó la estatua de Marduk a Asiria, un acto simbólico que representaba la subyugación de Babilonia ante el poder asirio. Esta versión de los eventos subraya la brutalidad de la invasión asiria y la humillación de Babilonia, contrastando con la narrativa más heroica de la epopeya de Tukulti-Ninurta. Tras esta victoria, Tukulti-Ninurta nombró a sus propios gobernadores y reyes títeres para controlar Babilonia. Sin embargo, la dinastía casita no desapareció por completo, y en el año 1216 a.C., un rey legítimo casita, Kadasman-Jarbe II, hijo de Castilias, ascendió al trono de Babilonia. Kadasman-Jarbe II fue bien recibido por el pueblo babilonio, y su reinado de 30 años se caracterizó por la paz y la prosperidad, lo que permitió a Babilonia recuperarse de los devastadores efectos de la invasión asiria y restablecer cierta estabilidad en la región. El saqueo de Babilonia por los asirios en el siglo XII a.C. marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Babilonia y Asiria, una animosidad que perduraría durante los siguientes 600 años. A pesar de sus similitudes culturales y religiosas, los babilonios comenzaron a ver a los asirios con desconfianza y desprecio. Este evento profundamente traumático para Babilonia no sería el último saqueo. Los asirios regresarían en el futuro para saquear nuevamente la ciudad, dejándola más debilitada en comparación con su vecino del norte, Asiria, quien continuó creciendo en poder durante siglos. La dinastía casita de Babilonia, que había reinado por más de 450 años, vivió su caída de manera relativamente rápida. A pesar de que Babilonia logró recuperar su independencia temporalmente después del asesinato del rey casita Turkelton-Anita, la ciudad nunca pudo recobrar su fuerza anterior, siempre quedando por debajo de la poderosa Asiria. Aunque la independencia de Babilonia fue restablecida,
Las cicatrices dejadas por las invasiones y saqueos asirios se mantuvieron durante generaciones, y la ciudad jamás volvió a alcanzar la misma influencia que había tenido en su apogeo. La caída de la dinastía casita se debió a una combinación de ataques asirios y elamitas que llevaron a la desaparición de la dinastía más longeva del mundo antiguo. En el año 1158 a.C., el rey asirio Ashur-Nerva primero lanzó una ofensiva contra el rey casita Sababa, Shuma y Dina, derrotándolo y debilitando gravemente a los casitas, aunque no los destruyó completamente. En paralelo, el rey elamita Shutruk-Nakhunte efectuó incursiones en el norte de Babilonia, saqueando varias ciudades importantes como Abdurquarra, Gazou, Sipar y Opis. Los casitas resistieron durante 3 años, pero finalmente fueron derrotados, y el último rey casita fue capturado y llevado a Elam en el año 1155 a.C. La captura del último rey casita fue un golpe devastador para Babilonia, pero uno de los actos más simbólicos de esta invasión fue la toma de la estatua de Marduk, un símbolo religioso de gran valor para Babilonia. Esta estatua, que había sido robada anteriormente durante el saqueo hitita de Babilonia, fue movida nuevamente, marcando una vez más el traslado de este emblema de poder y legitimidad hacia Elam. Este acto subrayó la humillación de Babilonia y el fin de la supremacía casita en la región, poniendo fin a un periodo de influencia y poder que había durado más de 4 siglos. El reinado de los casitas en Babilonia, especialmente durante los primeros 200 años, ha sido a menudo denominado como una Edad Oscura para Mesopotamia. Sin embargo, este término puede resultar engañoso, ya que sugiere un periodo de estancamiento e ignorancia, lo cual no se sostiene con los textos y archivos disponibles de Babilonia, Egipto, Asiria y Anatolia. En realidad, los casitas ofrecieron una estabilidad que permitió la continuidad cultural y política de Babilonia, desmintiendo la idea de una era de oscuridad. El gobierno casita, lejos de ser una etapa de decadencia, fue beneficioso para la tierra y el pueblo babilonio. Durante su reinado, los casitas unificaron y consolidaron lo que hoy conocemos como Babilonia, creando una unidad política coherente que puso fin a los días de los pequeños y dispersos ciudad-estado. Esta consolidación permitió que Babilonia se estableciera como un estado fuerte y ordenado, capaz de defenderse frente a potencias externas más grandes, como los asirios, los pueblos montañosos de Anatolia, los elamitas y la influencia egipcia. La estabilidad que proporcionaron los casitas permitió la supervivencia de las ciudades-estado individuales dentro de un aparato político más grande, lo que les ofreció protección frente a las potencias mayores. Sin el liderazgo unificado de los casitas, estas ciudades ya no podían mantenerse de forma aislada. Esto significó que los babilonios, aunque bajo el control de los casitas, gozaban de un estado relativamente pacífico y ordenado, lo que les permitió florecer en muchos aspectos. A pesar de su origen extranjero, provenientes de las montañas Zagros, los casitas promovieron y preservaron la cultura babilónica. Mantuvieron aspectos de su propia cultura y religión, pero su legado cultural perdura gracias a ellos. Fue bajo su gobierno que muchas de las artes y ciencias asociadas con Babilonia fueron preservadas y continuaron siendo desarrolladas. Los reyes casitas fomentaron la cultura y la religión de los pueblos bajo su dominio, lo que permitió que Babilonia prosperara durante este periodo. Por lo tanto, el término Edad Oscura no es adecuado para describir este periodo de la historia babilónica. En resumen, el gobierno casita tuvo un impacto positivo en Babilonia, y su legado puede verse en la preservación de la cultura babilónica y en la promoción de las artes y las ciencias. La estabilidad y el orden que trajeron los casitas contribuyeron a la prosperidad de Babilonia durante más de 4 siglos, dejando una huella perdurable en la historia de Mesopotamia. La dinastía casita nos demuestra que incluso en medio del caos, el orden y la grandeza pueden surgir. Su reinado no fue una edad oscura, sino una época de estabilidad y progreso que marcó el renacimiento de Babilonia como una potencia cultural y política.
Los casitas preservaron la herencia de una civilización antigua mientras construían un legado que perduraría durante siglos. Si esta historia te fascinó, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir explorando las epopeyas, conquistas y secretos de las grandes civilizaciones. Deja un comentario. ¿Qué opinas del impacto de los casitas? ¿Qué otra civilización crees que debería ser recordada en esta serie? Activa la campanita y acompáñanos en este viaje al pasado, porque la historia aún tiene mucho que contarnos.